Buenas tardes, Alonso, un gusto nuevamente compartir con ustedes. Hoy queremos compartir estas tres creencias complicadas y complejas, ¿verdad? Que determinan mucho nuestro rol parental. Número uno, para ver un poquito del contexto en el cual estamos nosotros ahorita ubicados, tenemos una gran presión, Alonso, en lo que es la parte económica. Tantos compromisos que tenemos nosotros los papás en la parte económica, de que la hipoteca de la casa, de que hay que trabajar para pagar el carro, el estudio de los hijos, el cable, el internet, el teléfono. Bueno, hay tantas actividades económicas que tenemos que hacerle frente, ¿verdad?, que hacen que definitivamente este asunto de la crianza de hijos sea un reto total. Un paradigma totalmente diferente de lo que son ahora las personas menores de edad, ¿verdad?, que ahora hablamos de personas menores de edad sujetas a derechos, a deberes, y para eso para muchos padres todavía como que es un poquillo complejo manejar todo ese tipo de situaciones. Largas jornadas laborales, ¿verdad? Ahora la gente no solamente con 8 horas, tiene que ser 12 horas, e incluso salgo de mi trabajo y en la noche ir a cumplir en otro trabajo, ¿verdad? Aquel profesor universitario que está todos los días dando clases, entonces no tiene la posibilidad de involucrarse activamente en su rol parental. Ocupaciones que muchos de los papás asumimos en algún momento, liderazgos en las iglesias, liderazgos comunales, y definitivamente hacen que de alguna manera vayamos sacando menos tiempo, invirtiendo menos tiempo en esa crianza para con los hijos. Entonces se complica un poquito más bajo todas estas circunstancias y un montón de situaciones que se dan en el día a día, ¿verdad?, de uno como persona, como ser humano, que hacen que sea aún más y mayor ese el reto. Entonces, ante todas estas situaciones, ¿cómo hacer para comenzar a complementar, Alonso, todo este tipo de situaciones? Nosotros en el Grupo SIP hemos, pues básicamente, explorado y queremos compartir 3 de esas creencias fundamentales, ¿verdad?, que están implicadas en esta etapa de crianza de los papás, que les han hecho que este proceso sea totalmente, incluso para muchos, displacentero. Entonces vamos a hablar de algunas de las creencias. Creencia número 1, los hijos o las hijas me pertenecen. Le voy a contar 2 historias, Alonso. Una, estaba impartiendo en una escuela para padres, en un centro educativo, y una mamá me decía: mire, Hugo, yo con mis hijos, vea, a mí me ha funcionado también lo que le voy a decir, me dice. Con mis hijos, a mis hijos le digo cuáles son sus amistades, qué tipo de ropa se van a poner. Es más, cuando comenzó el mayor, cuando comenzó a estudiar a la universidad, le dije hasta qué tenía que estudiar, le tengo que decir hasta dónde van, dónde no van, y ella decía: mire, ese asunto está negociando, no. Mientras ellos vivan en mi casa, se hace lo que yo diga. Se hace lo que yo diga, se ajustan a lo que yo diga y punto. Qué triste, porque muchos papás viven su paternidad, su maternidad desde ahí, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo y punto. Un asunto que a ellos me pertenece. Estamos nosotros desarrollando un proyecto social bastante grande aquí en Costa Rica. Eran ciento y resto de talleres que teníamos que impartir, y estamos básicamente como contratando personal. Estamos contratando una psicóloga, dejaron unos atestados, un currículum, una psicóloga en nuestra oficina. Llamo yo, pregunto por la joven, el teléfono que me dejó es el teléfono de la casa, me contesta la mamá y me dice que la muchacha no está. Le digo que le estamos llamando porque queremos ofrecer una oportunidad de empleo. Me dice la señora: qué bien, mi hija solo que está buscando un trabajo. Me dice la señora: pero ¿qué es lo que tiene que hacer? Le comencé a contar que tenemos que viajar por el país, desarrollando unas experiencias para una población de adolescentes madres. Y me dice la señora: ah, no, si va a viajar, a mí no me gusta que mi hija viaje. Estamos hablando de una psicóloga, una licenciada, ya se había graduado, ¿verdad? Me dice: no, si tiene que viajar, no, mucho menos dormir fuera de la casa. Hay gente que está viviendo su paternidad de ahí. Muchos padres o madres de familia creen que los hijos son como objetos, cosas que le pertenecen. Hugo, ¿qué tanto afecta esto en un joven, por ejemplo, que no va a poder o que no vive experiencias que tiene que vivir realmente para poder aprender por la interferencia de un padre de familia? Mucho, porque nosotros lo que estamos haciendo, los papás, es desarrollando un rol donde le estamos permitiendo a sus hijos o a los hijos ser eficaces, autónomos, independientes. Pero cuando yo sumo el rol y yo pienso, ¿verdad?, porque las cosas
O sea, una cosa es que usted tenga un sentido de pertenencia y otra cosa es que usted piense que sus hijos son algo que a usted son de su pertenencia, ¿verdad? Entonces tendríamos que evaluar hasta cuándo entonces ya un hijo deja de ser, si viviéramos bajo esa filosofía de vida, entonces pensar hasta cuándo entonces los hijos le pertenecen a los papás. Qué interesante, ¿verdad? Porque ya después los hijos se casarán y tomarán sus propias decisiones y se irán. Creencia número 2. La creencia número 2, que la creencia es importante también definirla, ¿verdad? Es una idea que la gente tiene clara como que es una total realidad. Entonces, la primera que conversamos en este momento es que los hijos me pertenecen. Creencia número 2, y yo creo que es una de las más comunes que se dan y que hemos escuchado nosotros en las conferencias, en las actividades que nosotros desarrollamos, tiene que ver precisamente con que aquella experiencia reparadora a los papás y dicen, es que yo quiero ser el papá o la mamá que nunca tuve. Y vea qué interesante. Y es que esto es muy común también, Hugo, ahora que lo mencionas, muchas veces escuchas, es que yo quiero que mis hijos tengan o que no vivan lo que yo viví, o que tengan los padres que yo no tuve, por ejemplo. Eso es parte del segundo punto que estás tocando también. Por supuesto, porque en algún momento, Alonso, incluso, muchos papás dicen, mire, es que yo, me decía un papá una vez, hace unos días atrás, en una conferencia que teníamos en una empresa, que nos contrataron para hablar un tema de familia, me decía el señor, mire, es que ahora que tengo estabilidad laboral, es que ahora que tengo una estabilidad económica, yo quiero darle a mis hijos lo que yo nunca tuve, porque yo la pasé muy feo, decía, yo soy hijo, ¿verdad? Y tengo 8 hermanos, decía, y la pasamos muy mal, y yo me superé y ahora sí quiero darle a mis hijos todo lo que puedo darles. Y no está mal, o sea, no está mal en que usted pueda hacer que sus hijos tengan cosas que en algún momento usted no tuvo. El problema es que eso sea una experiencia reparadora, que eso sean experiencias de que usted en algún pasado, ¿verdad?, alguna carencia de su juventud que ahorita esté resolviendo con sus hijos. Me decía una señora un día de estos, Hugo, el peor error que yo cometí en la vida fue darle todo a mi hijo. Le he dado un carro, y no un carro, ¿verdad?, no un 90, no, un carro del año. Le compro tecnología, tiene las últimas computadoras ahí en su casa, tienen el celular inteligente, tiene todo lo que él pueda desear, ahí lo tiene. Y yo me arrepiento de habérselo dado, porque he visto que él ha sido una persona que no agradece, que no ha aprendido a valorar lo que tiene, y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque esas experiencias reparadoras, esas experiencias de que en algún momento es simplemente para resolver mis rollos personales, ahí es donde tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque a menos de que usted quiera seguir viviendo bajo esa carencia emocional, afectiva, psicológica que usted experimentó en un pasado. Y si es así, 2253-7575, una vez, llame y con mucho gusto le vamos a ayudar. Creencia número 3, y que también es una creencia muy particular en los papás. Y esta creencia tiene que ver con que no nos gusta y tratamos de evitar a toda costa que nuestros hijos sufran. Y vea qué interesante, porque yo escucho papás que el ser humano, antes de decirlo, el ser humano, por naturaleza, huye a lo que le causa dolor. Nadie, o sea, yo no conozco a alguien que diga, a mí me encanta sufrir, es que mire, ¿qué puedo hacer para sufrir? Es lindísimo, a menos que sea masoquista, ¿verdad? Pero por lo general, a ninguna persona le gusta sufrir. Y ningún padre quiere llevar a su hijo al sufrimiento. Y a veces creemos, Alonso, de que si nuestros hijos experimentan un sufrimiento, no lo están haciendo bien. Le cuento una anécdota personal. Hace un tiempo atrás fui a un hotel allá por el sector de Paquera, tomé el ferry, fui a Paquera, estaba con mi familia. Uno de mis hijos tenía una de esas cobijitas que son como elementos transicionales que le llamamos en psicología. Esa cobijilla que es con la que duerme, con la que anda por todos lados. Resulta que la dejó en el hotel. Nos dimos cuenta cuando llegamos a Punta Arenas, comenzamos a recibir porque nos comenzó a pedir la famosa Vi, ¿verdad? Le llama la Vi. Y comenzó a pedirnos la Vi, papi, la Vi. Y no la encontraba, yo buscando por todo lado, y yo, ahora sí, la dejamos en el hotel. ¿Qué íbamos a hacer? Le dije a mi esposa, ya mi esposa entró en crisis, los dos estamos en crisis, ¿qué vamos a hacer? El chiquito va a sufrir. Nos fuimos a donde salía el ferry, ya no salía ferry para ese día, ¿verdad? Esa noche, tomamos la decisión, ¿o qué hacíamos? ¿Nos venimos o nos quedamos ahí durmiendo? Regresamos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dar la vuelta? ¿Qué hacemos? Bueno, nos vinimos para la casa,
Inconscientemente no lo pensamos como de una manera consciente del hecho de que el hijo tuviera que experimentar su primer dolor y eso le iba a permitir comenzar a crear, ¿verdad? Esos niveles de tolerancia que tanto le faltan desarrollar a muchas personas. No lo pensamos así. Después yo me puse a pensar que esos son los pequeños momentos que una persona necesita experimentar en el sufrimiento, en la pérdida, para que crezcan esos niveles de tolerancia. Los papás tenemos que enseñarle a los hijos a sufrir, no lo mismo, ¿verdad? Evitarles el sufrimiento que enseñarles a sufrir. Y eso es muy importante, o sea, hay gente que quiere evitarle experiencias como la señora que dice, mire, es que yo no quiero que mi hija pase lo que yo pasé, por eso yo quiero que mi hija tenga novio hasta los 42. Claro, porque cuando ella tuvo su primer novio o sus novios, sufrió mucho. Esas son algunas de las creencias que por lo general los padres y las madres de familia se les complican en la crianza de los hijos. Entender que los hijos no nos pertenecen. Número uno, o sea, no es de su pertenencia. Entender que los hijos tendrán que experimentar sus propios dolores, yo creo que es importante. Entender de que ellos en algún momento, esos mismos dolores serán un aprendizaje para su vida. Y número tres, entender que el rol, ejercitar mi rol como papá o como mi mamá o como mamá, no debería ser una experiencia reparadora.